que sí han estado en ese lugar. Aunque puede llegar una temporada de paz y tranquilidad después de esa tormenta, tal vez, por el momento uno puede sentirse aplastado como si fuera demasiado para uno soportar. Algunos sufren por una temporada, pasan por una prueba, algunos lo enfrentan por toda la vida. La Biblia dice en Salmos 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Muchas tormentas en la vida, muchas aflicciones, para decirlo así, causan estragos y dejan un camino de destrucción real en su paso, como las tormentas reales lo hacen también. Y al igual que una tormenta real, por lo general, lleva mucho tiempo para reconstruir tu vida una vez que se ha hecho el daño. Algunas tormentas pueden cambiar la vida y para algunos incluso acabar con la vida. Muchos se encuentran en un estado de shock y sacudidos hasta el centro, dejando solamente la opción de llorar por su situación y por fin recoger los pedazos de su vida que quedan a medida que avanzan, básicamente cojeando de su experiencia traumática e hiriente. Esto le sucede todos los días a muchas personas. Todos los días alguien pasa por esa experiencia. Por diferentes periodos de tiempo, en algún lugar u otro. No deberíamos, sorprendernos cuando nosotros pasamos por eso, cuando vemos otra persona pasar por eso, cuando vemos incluso en las noticias que miles y miles de personas están pasando por eso. No nos debemos de sorprender. De hecho, lo que debemos hacer es aprender a esperarlo. Si entendemos lo que dice la Biblia, si entendemos lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza caída del mundo, la naturaleza caída del ser humano, del hombre, y este mundo en que vivimos y esos efectos del pecado mientras que vivamos aquí. Por eso es importante lo que vemos en este texto de hoy. Vamos ahí, voy a leer los versos, empezando el versículo 3, 2 Corintios, capítulo 1. La Biblia ahí nos dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así dice la palabra de Dios. Ahora es importante primeramente entender el contexto de esto. En el contexto de lo que encontramos aquí, es el apóstol Pablo que está escribiendo una segunda carta a la iglesia de Corinto. Y si alguien nos puede enseñar algo del sufrimiento, aparte del mismo Señor Jesucristo, tendría que ser Pablo.
Incluso en esta misma carta encontramos una lista de los sufrimientos que él mismo experimentó. Él habla de todo lo que él pasó. Dice en versículo 24 del capítulo 11, rápidamente déjame leer, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, sin duda, el apóstol Pablo experimentó muchas aflicciones y él puede hablar sobre este tema con experiencia. Es interesante que este mismo apóstol que experimentó todo eso y más es el que está hablando de este consuelo que podemos recibir del Señor. Pero no solamente un consuelo que recibimos, pero vemos también los propósitos de Dios en nuestros sufrimientos. Vemos una parte, un chin del plan de Dios y el propósito que Él tiene en nuestras vidas con el sufrimiento y la aflicción que viene a nosotros. Por ejemplo, vamos a entender esto primero. ¿A quién eso está hablando? Este texto está hablando. Bueno, primer verso, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, obviamente, Pablo aquí está hablando a la iglesia, él está hablando a creyentes que pueden experimentar este consuelo de manera directa de Dios. Dios, es el Padre de misericordia, el Dios de todo consuelo, y Él nos consuela en nuestra aflicción, eso está claro. Versículo 4, dice, Él, cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, está hablando a cristianos todavía aquí, todas nuestras tribulaciones, cualquier tribulación, cualquier aflicción que un creyente puede padecer, puede sufrir, Dios tiene consolación para nosotros. Pero dice aquí que no es para nada. Nos da un poco de vista en el propósito de Dios en nuestras tribulaciones. Las próximas palabras dice, para que podamos nosotros, creyentes, cristianos, nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Y ahí vemos algo interesante, como esa gracia de Dios, por medio de la iglesia, por medio del pueblo de Dios, ahora se extiende a otros. Eso siempre ha sido así. Si entendemos la historia de la iglesia, siempre personas que viven aún cerca del pueblo de Dios, de una manera u otra reciben una gracia, un tipo de bendición por medio de estar cerca del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas en la historia han sido bendecidos por medio de la iglesia, por medio de orfanatos que ha salvado vidas de niños innumerables, asilos de ancianos, hospitales, escuelas? La lista puede seguir y seguir y seguir. ¿Y en dónde se encuentra el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que está obrando para haciendo las obras que Dios preparó para nosotros antemano, antes de la fundación del mundo? Los creyentes han vivido de cierta manera que el mundo nos mira y dice, wow. Y de esta manera nosotros podemos traer consuelo
a los demás, a los que están alrededor de nosotros. Pero nosotros lo recibimos primero. Nosotros tenemos que recibirlo primero. Y el primer consuelo que nosotros podemos ofrecerle a otra gente, una persona que está lejos de Dios, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el consuelo que más valor tiene, ¿no? A la luz de la eternidad es lo más importante, es lo que debe tener la prioridad. Pero un cristiano no debe solamente predicar y no obrar. No puede solamente amar en palabras y no en hechos. Entonces, de una manera u otra, la iglesia siempre ha sido una bendición en cualquier época, desde el principio. Seguimos en el texto. Dios nos permite tribulaciones, aflicciones en nuestras vidas, el propósito para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Y por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, nosotros recibimos consolación por Dios y después ofrecemos esa consolación a los demás. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces es en Cristo, entendemos, es en Cristo, el que está en Cristo es el que recibe ese consuelo directamente de Dios. Nosotros somos un medio. Vemos cómo Dios nos usa, somos un instrumento en las manos de Dios, somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra y es el medio por cual Él usa para declarar el Evangelio, predicar el Evangelio, ayudar a los demás, traer consuelo a los que están sufriendo. Pero para uno experimentar ese consuelo directamente del Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación, hay que estar en Cristo. Porque realmente si vemos a la luz de la eternidad, ¿qué vale una persona que recibe una bendición temporal, física, de estar cerca de la iglesia y pierde su alma? Pero nosotros vemos algo maravilloso en este texto. Dice versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos atribulados, vamos a ser atribulados. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, el sufrimiento es inevitable, si es una palabra correcta. Creo que la inventé ahora, no sé si existe, pero creo que se entiende, ¿verdad? Y tenemos que entender, cuando nosotros sufrimos, hay que entender las cosas bíblicamente. Cuando yo sufro, hay personas que lo ven mal. Hay gente aún que dicen, bueno, Dios me da muchas tribulaciones porque Él sabe que soy fuerte y soy un guerrero y yo puedo soportar eso. Eso no es correcto, ni es la manera bíblica correcta de ver las cosas. De hecho, yo creo que sí, a propósito nos da más de lo que podemos soportar. A propósito, podemos ver eso en nuestra situación que estamos viviendo hoy en día. Y les pido, por favor, que no sean una de esas personas que dice que Dios no lo hace, o que solo lo hace porque sabe que podemos manejarlo bien, como si en realidad fuéramos tan fuertes en nosotros mismos. Vamos a pensar eso por un momento. Si fuéramos tan fuertes y tan buenos, no lo necesitaríamos a Dios. Gedeón me viene a la mente. Dios tenía que enseñarle a él una lección muy importante. Y puedo decir brevemente que es probable que un versículo que te llega a la mente en 1 Corintios no significa lo que crees que significa. Dios sí nos da más de lo que podemos soportar a propósito, para que aprendamos a depender de Él. Y, según este texto, para que podemos consolar a otros también que están en un sufrimiento. Y no necesariamente significa que después que pasamos por una prueba,
después podemos ofrecerle algo a una persona que está sufriendo o experimentando una aflicción. Puede ser que nosotros todavía estando en la aflicción, Dios nos da una oportunidad, nos cruza nuestro camino con una persona que también está experimentando algo. Eso es lo que Dios nos está dando, básicamente, se puede decir. Es para eso. Tenemos que aprender cada vez que nos encontramos en una aflicción, cada vez, aún con esta pandemia que estamos experimentando, debemos de hacer una pausa y preguntarnos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos por medio de esta experiencia? El Señor trae sufrimiento a nuestras vidas con más frecuencia de la que queremos. Pero Él tiene sus razones y debemos confiar en Él a través de ellas. Tenemos que hacerlo. Claro que podemos conocer el plan y la voluntad de Dios en la Biblia por lo general. En general podemos saber qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea. Pero a veces sus planes para nosotros como individuos, los detalles de nuestras vidas, no son tan fáciles de ver o de entender. Los planes de Dios para nosotros a menudo son bastante diferentes de los nuestros. No sé ustedes, pero a mí eso me ha pasado varias veces, que mis planes tienen que cambiar porque mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Mis planes no necesariamente son los planes que Dios tiene. Pero si nos encontramos realmente luchando mientras que estamos sufriendo, deberíamos preguntarnos esto. Cuando las cosas se ponen difíciles, realmente difíciles, ¿a dónde más podemos ir? Realmente, ¿dónde más podemos ir? ¿De dónde viene realmente nuestra ayuda? Seguro que el Señor usará a las personas como un medio para consolarnos y ayudarnos, como nosotros debemos ser según el texto, pero en la última instancia solo Él nos puede dar paz, verdadera paz. ¿Dónde encontraremos nuestra fuerza para soportar más que en la naturaleza inmutable, es decir, que no cambia, de nuestro Señor? Dios no cambia, el Señor no cambia. Las promesas fieles en Cristo y su cuidado amoroso para nosotros. Eso es una realidad. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra roca. Él es nuestro escudo, fortaleza, a la que corremos para buscar consuelo, refugio y paz. Solo en Cristo estamos verdaderamente a salvo y, aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Eso es la realidad. Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Otra traducción dice, nada me faltará. Significa lo mismo. Esto me recuerda de un himno moderno que es popular en nuestros tiempos contemporáneos. Es muy conocido y dice estas palabras hermosas. Déjame leerlo. Dice, solo en Cristo encuentro mi esperanza. Él es mi luz, mi fuerza y mi canción. Esta piedra angular, esta tierra sólida, firme a través de la más feroz sequía y tormenta. Qué alturas de amor, qué profundidades de paz. Cuando los temores se calman, cuando cesan los esfuerzos. Mi consolador, mi todo en todo, aquí en el amor de Cristo estaré. Palabras bellas y conmovedoras, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos esto? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente estamos confiando en Él? ¿Realmente creemos que Él es bueno, aun cuando estamos sufriendo de una manera horrible?
¿Realmente creemos que Él está obrando todas las cosas para bien para aquellos que lo aman? Incluso cuando no podemos verlo. ¿Crees esto? Es importante recordar que independientemente de lo que creamos, lo que creemos, Él siempre será glorificado. Incluso a través de las circunstancias aparentemente más terribles que te puedes imaginar. Pero también debemos recordar que Él es un Padre amable, compasivo, inmutable y fiel, y debemos acercarnos a Él. Así como un niño se acerca a su padre cuando tiene hambre, cuando se cae, se da un golpe y es un niño, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir y va buscando a su padre, buscando ayuda, buscando consuelo. De esa misma manera como hace un niño pequeño, debemos de hacerlo nosotros con nuestro Padre de misericordia. Debemos aprender a permanecer en Cristo y lo que eso significa. Su mano soberana y su amor por su pueblo serán con tiempo la almohada sobre la que descansaremos nuestras cabezas cansadas. Salmo 28:7 dice esto: el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Salmo 28:7. La naturaleza inmutable de Dios es un ancla que nos mantiene aferrados a la roca que nunca nos fallará y nunca nos echará fuera en esos momentos difíciles. Si estás en Cristo. Si estás en Cristo, por supuesto. Mientras digo esto, muchas personas que yo amo me vienen a la mente ahora mismo. Algunos de ellos con problemas tan grandes como yo mencioné al principio de este mensaje. O incluso peor, en este mismo momento. Y ahora podemos decir con toda la confianza, no son pocos, son mucha la gente que están sufriendo ahora. Y debemos de orar por ellos. Si eres cristiano, estás escuchando esto, si estás viendo eso, nosotros debemos entender y preguntarnos cómo nosotros debemos responder al sufrimiento a nuestro alrededor. ¿Cómo debe responder la iglesia de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Debemos de orar por ellos que están sufriendo. Un vecino, un amigo, o tal vez alguien en tu propio hogar. 2 Corintios, voy a repetir, versos 3 y 4. Escuchen bien de dónde viene nuestro consuelo y el propósito de nuestras aflicciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Para ellos, para estas personas que están sufriendo, que tal vez están en esa tribulación en este momento, en una aflicción, o tal vez tienen temor, tienen preocupación por todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, solo puedo decirles, confía en Él, alabarle, permanezcan en Él, permanece en su palabra y ponte a orar. Él es el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en nuestra aflicción. El Señor es nuestro pastor, tenemos lo que necesitamos. Cristianos, si perseveras, lo que va a pasar, verás que
vas a terminar siendo más como Jesús al final. Y si lo crees o no, incluso estaremos agradecidos por esa misma tormenta que trajo mucha aflicción y mucho sufrimiento en nuestra vida. Seremos agradecidos por esa tormenta difícil que transformó nuestras vidas y nos acercó más a nuestro Dios. Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista, dijo estas palabras: he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de las edades. Es hermosa esa imagen. Si puedes pensar en algún lugar, si no sé si han ido a un lugar de este país donde el mar choca contra una roca, choca contra una pared ahí alta de piedra. Y esa es la imagen que Charles Spurgeon quiere traernos a la mente. Esa roca es Jesús. Y esa ola, cuán dura que da sus golpes, nos está acercando más a la roca, una y otra vez acercándonos. Aunque duele, sí duele, pero es para nuestro bien. Y debemos con tiempo aprender a besar esa ola. Entonces, cristiano, si eres cristiano, quiero retarlo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a nosotros a responder a esta situación, a la coronavirus? ¿Cómo vamos a responder a otros tipos de sufrimientos? ¿Cómo vamos a responder a este texto? Cuando vemos que Dios dice que el sufrimiento que nosotros estamos experimentando o hemos experimentado en el pasado es para que nosotros aprendamos a consolar a los demás, así como Él nos dio consuelo primero. Es el propósito, o por lo menos puedo decir que es uno de los propósitos de Dios en nuestras aflicciones. Si eres un creyente en Dios, pero tal vez no te has arrepentido y confiado totalmente en el Señor Jesucristo para tu salvación, sabiendo que aparte de Cristo no tienes esperanza ninguna y la muerte viene detrás de cada uno de nosotros, sin saber si puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 50 años, uno no sabe. Esa promesa no la tenemos. Pero la promesa que sí tenemos es la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, porque Dios es verdadero y no es un mentiroso. Él lo dice en la palabra y siempre es así. Entonces, cristiano, busca a Cristo. Si no conoces a Dios, busca a Cristo. Realmente en Cristo solamente encontramos la consolación. En Cristo solamente hay salvación. Búscalo a Él mientras que Él puede ser encontrado. Que Dios lo bendiga mucho. Quiero hacer una oración, si me permite. Oremos.